Lección 1. Ventajas de la sala VIP del aeropuerto. Hola Anna, tengo curiosidad por las salas de espera de los aeropuertos. ¿Qué servicios suelen ofrecerse allí? Hola John, las salas de espera de los aeropuertos suelen ofrecer asientos cómodos y un ambiente tranquilo. Eso suena bien. Me vendría bien un lugar tranquilo antes de un vuelo. Exactamente. También suelen tener aperitivos y bebidas de cortesía. ¿Aperitivos gratis? Eso es una gran ventaja. ¿Qué tipo de comida suelen ofrecer? Varía, pero a menudo puedes encontrar comidas ligeras, bollería y fruta fresca. Em, Me encanta comer algo antes de embarcar. Yo también. Muchos salones también ofrecen conexión inalámbrica a Internet gratuita, lo cual es muy práctico. Es genial para ponerse al día con el trabajo o navegar por Internet. Definitivamente. Algunas salas incluso tienen estaciones de carga para dispositivos. Eso es muy útil. Odio cuando la batería de mi teléfono está baja mientras viajo. Y no te olvides de las duchas. Algunos salones tienen instalaciones para refrescarse. ¿Duchas? Eso es increíble. Es agradable sentirse renovado antes de un vuelo largo. Seguro. Algunos salones también ofrecen periódicos y revistas para entretenerse. Parece una buena forma de relajarse antes de viajar. ¿Hay otros beneficios? Sí. Algunos salones ofrecen acceso a áreas privadas para dormir o a salas de siestas. Vaya, eso sería perfecto para largas escalas. La próxima vez tendré que ir a un salón. Absolutamente. Hace que la experiencia de viaje sea mucho más agradable. Tengo muchas ganas de explorar los beneficios de las salas VIP de los aeropuertos en mi próximo viaje. Lección 2. Dinámica canina. Hola Anna, he notado que a Luna le gusta jugar con otros perros. ¿Max se lleva bien con ellos? Hola John, sí. A Max le encanta socializar con otros perros. Es muy amable. Es genial escuchar eso. Siempre es divertido verlos jugar juntos. Absolutamente. Es como ver una pequeña fiesta de perros. ¿Crees que se llevarían bien? Creo que sí. Luna es juguetona y Max tiene una naturaleza amable. Podrían convertirse en mejores amigos. Me encantaría organizar una cita para jugar. Sería divertido verlos interactuar. Eso suena perfecto. Podríamos vernos en el parque donde tienen mucho espacio. Buena idea. También hay algunos cursos de agilidad que podrían probar. ¿Cursos de agilidad? Eso suena emocionante. ¿Alguna vez has ayudado a Max a hacer uno? Sí. Le encanta. Es una excelente manera de mantenerlo activo y comprometido. Debería llevar a Luna allí para ayudarla a quemar algo de energía. Definitivamente. Además, es una forma divertida de crear vínculos con ellos. ¿Qué otras actividades te gusta hacer con Max? A menudo damos largos paseos y exploramos nuevos senderos. Le encanta husmear. Eso suena maravilloso. Yo también debería empezar a llevar a Luna a más aventuras.
Es una excelente manera para que ambos se mantengan sanos y felices. Planeemos pronto esa cita para jugar. Me muero por verlos en acción. Lección 3. Emoción de compras. Hola Anna, acabo de recibir esta tarjeta de regalo y estoy muy emocionada de ir de compras. Hola John, eso es increíble. No hay problema si quieres compañía. Vamos juntos. Feliz compra suena perfecto. He estado buscando unos zapatos nuevos. Gran elección. Los zapatos realmente pueden hacer que un atuendo destaque. ¿Qué estilo estás buscando? Estoy pensando en unas zapatillas deportivas. Serán geniales para salidas casuales. Buena idea. Las zapatillas son versátiles. ¿Tienes una marca favorita? Normalmente me quedo con Nike o Adidas. Sus diseños siempre están de moda. Esas son marcas populares. Me encanta lo cómodos que son sus zapatos. Exactamente. Además, esta tarjeta de regalo valió la pena. Por fin puedo conseguir un par que me guste mucho. Esa es la mejor sensación. ¿Piensas comprar algo más mientras estemos allí? Quizás una nueva sudadera con capucha. Hace más frío y necesito algo cómodo. Una sudadera con capucha suena perfecta. Querrás mantenerte abrigado mientras te ves elegante. Cierto. ¿Qué hay de ti? ¿Buscas algo especial? Me encantaría encontrar un bolso bonito. Llevo un tiempo buscando uno. Eso suena emocionante. Siempre es divertido encontrar el accesorio perfecto. Absolutamente. Echemos un vistazo a algunas tiendas y veamos qué nos llama la atención. Sí. Me muero por ver qué tesoros descubriremos. Lección 4. Cuentos de viajes. Hola Anna. He estado pensando en mi último viaje. ¿Quieres que comparta mi experiencia? Hola John, me encantaría. Viajar siempre trae historias muy interesantes. Realmente lo hace. Fui a Italia y la comida era absolutamente increíble. Italia es conocida por su cocina. ¿Cuál era tu plato favorito? No puedo decidirme. La pasta estaba fresca, pero el helado estaba delicioso. Gelato U es lo mejor. ¿Has probado algún sabor único? Sí. Comí pistacho y lavanda. Fueron tan refrescantes. Vaya, suenan deliciosos. Solo he probado los sabores clásicos. Definitivamente deberías experimentar la próxima vez. Todo forma parte de la experiencia. Estoy de acuerdo. ¿Qué más hacías en Italia? Visité sitios históricos como el Coliseo y el Vaticano. Eso suena increíble. La arquitectura debe haber sido impresionante. Lo era. Me encantó aprender sobre la historia detrás de cada lugar. Me lo imagino. Espero que nos visites pronto. Me encantaría ver esos sitios yo mismo. Deberías. Hay mucho que explorar y la cultura es vibrante. Definitivamente lo agregaré a mi lista de deseos de viaje.
¿Algún consejo de viaje? Sí, aprenda siempre algunas frases en el idioma local. Ayuda mucho. Es un gran consejo. Empezaré a practicar algunas frases en italiano ahora. Perfecto. Hará que tu experiencia sea aún más agradable. Lección 5. La perfección de la pasta. Hola Anna, tengo ganas de hacer pasta esta noche. Elijamos la forma de pasta que nos guste para nuestro plato. Hola John, perfecto. Hay tantas formas para elegir. ¿Cuál es tu favorita? Me encanta penne. La salsa entra en los tubos, haciendo que cada bocado sea sabroso. Pena es una gran elección. Me encanta el farfala, la forma de mariposa es muy divertida. Farfalle es lindo. Es perfecto para un plato ligero y veraniego. ¿Qué salsa te gusta para acompañarlo? Por lo general, lo combino con pesto o una salsa de crema ligera. ¿Qué hay de ti? Prefiero la marinara con penne. Es clásico y siempre delicioso. No te puedes equivocar con marinara. ¿Añades verduras a tu pasta? Sí, me encanta añadir espinacas y tomates cherry para darle un poco de frescura. Gran idea. Me gusta añadir calabacines y pimientos, le dan un toque crujiente. Eso suena delicioso. Debemos combinar nuestras ideas y crear una receta única. Me encanta eso. Una mezcla de verduras y salsas lo haría delicioso. ¿Deberíamos incluir también algo de proteína? Pollo, camarones serían geniales. Absolutamente. Los camarones añadirían un toque agradable, especialmente con ajo. Sí, los camarones al ajo siempre son un éxito. Asegurémonos también de tener un poco de pan de ajo como acompañamiento. Definitivamente. Es el complemento perfecto para cualquier plato de pasta. Me muero por cocinar juntos. Yo tampoco. Va a ser una cena deliciosa. Lección 6. Explorar sobre dos ruedas. Hola Anna. Acabo de enterarme de que hay una tienda de alquiler cerca de la entrada que ofrece bicicletas para alquilar. Hola John, eso es fantástico. El ciclismo es una excelente manera de explorar la zona. Absolutamente. Me encanta sentir el viento mientras conduzco. ¿Has alquilado alguna vez una bicicleta? Sí, lo he hecho. Fue muy divertido pasear por la playa. ¿Qué hay de ti? Alquilé uno en las montañas el verano pasado. Las vistas eran impresionantes. Eso suena increíble. ¿Tomaste alguna ruta panorámica? Sí, había un sendero que bordeaba un río y era hermoso. Me encantaría pasear junto a un río. ¿Sabes cuánto cuesta el alquiler? Creo que cuesta alrededor de $15 por un día completo. Una gran oferta para toda esa diversión. Definitivamente. Además, es una forma saludable de disfrutar del aire libre. Exactamente. ¿Deberíamos planificar un viaje en bicicleta este fin de semana? Eso me encantaría. Podríamos explorar algunos parques locales y tal vez hacer un picnic. Esa es una gran idea.
Podemos empacar algunos bocadillos para disfrutar durante nuestro viaje. Sí. ¿Qué aperitivos quieres traer? Estoy pensando en fruta y sándwiches. Perfecto. Voy a por unas barras de granola y botellas de agua. Mantenerse hidratado es clave. Absolutamente. También asegurémonos de usar cascos por motivos de seguridad. Buen punto. La seguridad es lo primero, siempre. Me muero por nuestra aventura en bicicleta. Lección 7. Consejos de viaje. Hola Anna. Pronto me prepararé para mi viaje. No puedo esperar. Hola John, eso es emocionante. ¿Hacia dónde te diriges? Me voy a España una semana. Siempre he querido explorar allí. Eso suena increíble. España tiene una cultura tan vibrante y una comida deliciosa. Lo sé. Pienso probar tapas y paella. ¿Has estado ahí? Sí, visité Barcelona el año pasado. La arquitectura es impresionante. He oído eso. Quiero ver la Sagrada Familia. ¿Fuiste? Absolutamente. Es impresionante en persona. Te va a encantar. No puedo esperar. ¿Tienes algún consejo para mi viaje? Claro. Asegúrate de aprender algunas frases básicas en español. Ayuda mucho. Gran idea. Practicaré decir hola y gracias. Son perfectos. Además, trata de mezclarte con los lugareños. Hace que la experiencia sea más rica. Ese es un buen argumento. ¿Qué pasa con el transporte? Usar el transporte público es una excelente manera de moverse. El metro es muy eficiente. Gracias por el consejo. Definitivamente lo usaré. ¿Alguna recomendación de lugares para visitar? No te pierdas el Park Güell. Está lleno de coloridos mosaicos y hermosas vistas. Parece una visita obligada. Lo añadiré a mi lista. Ah, y cuídate y que tengas un viaje increíble. Viaja seguro y disfruta de cada momento. Gracias, Anna. Estoy seguro de que será una aventura inolvidable. Lección 8. Aventuras en viajes de un día. Hola, Anna. Estaba pensando que también deberíamos planificar algunas excursiones de un día para nuestras vacaciones. Hola John, suena como una gran idea. ¿Qué tenías en mente? ¿Qué tal visitar la cercana Montserrat? He oído que es preciosa. Montserrat es impresionante. Las vistas a la montaña son impresionantes, y allí hay un famoso monasterio. Exactamente. Me encantaría caminar y ver las formaciones rocosas únicas. ¿Has estado ahí? Sí, fui el año pasado. La caminata fue un desafío, pero valió la pena por las vistas. Eso suena emocionante. ¿Cuál es la mejor manera de llegar allí? Puedes tomar un tren desde la ciudad y luego un teleférico hasta la cima. Es tan pintoresco. Un paseo en teleférico suena divertido. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar?
Se tarda aproximadamente 1 hora en tren, además de un corto trayecto en el teleférico. No demasiado tiempo. Perfecto. Podríamos pasar todo el día explorando y tomando fotos. Absolutamente. No olvides preparar un picnic. Hay muchos lugares estupendos para comer. Buena idea. Prepararé unos sándwiches y aperitivos para nosotros. Llevaré algo de beber y un postre. Un picnic hace que el viaje sea aún más agradable. Sí, me muero por nuestra aventura en Montserrat. Va a ser increíble. Lección 9. El arte de bromear. Hola Anna. Estaba pensando en cómo bromear puede ser una forma divertida de conectar con la gente. Hola John, absolutamente. Bromear es bueno para romper el hielo. Aleja el estado de ánimo. ¿Verdad? Una broma oportuna puede hacer reír a todos. ¿Tienes un chiste favorito? Yo sí. ¿Por qué ganó un premio el espantapájaros? Porque era sobresaliente en su campo. Eso es un clásico. Me encantan los juegos de palabras. Son tan inteligentes. Pero a veces las bromas pueden ser complicadas. Cierto. Las bromas también pueden ser hirientes si se dirigen a alguien personalmente. Exactamente. Es importante conocer a tu audiencia. Lo que puede resultar divertido para una persona puede ofender a otra. Sí. Por eso prefiero las bromas alegres que todos puedan disfrutar. Buena decisión. ¿Alguna vez has estado en una situación incómoda por una broma? Una vez, hice una broma sobre el corte de pelo de una amiga, y no le pareció nada gracioso. No. Debe haber sido incómodo. También he tenido muchos momentos incómodos. Supongo que todo es parte del aprendizaje. Ahora tengo más cuidado con lo que digo. Lo mismo aquí. Es mejor mantener las cosas positivas e inclusivas. Absolutamente. La risa debe unir a las personas, no separarlas. Bien dicho. Sigamos compartiendo buenos chistes que hacen sonreír a todos. Lección 10. La evolución de la tecnología. Hola Anna. ¿Recuerdas cuando nadie tenía un ordenador? Parece que fue hace siglos. Hola John, de verdad que sí. La tecnología ha avanzado tan rápido. Absolutamente. Las cosas no tardan mucho en cambiar mucho. Mira los teléfonos inteligentes. ¿Verdad? Son como mini ordenadores en nuestros bolsillos. Es increíble. No puedo imaginarme la vida sin mi teléfono ahora. ¿Cuál crees que es el invento tecnológico más asombroso? Diría que Internet. Conecta a personas de todo el mundo al instante. Buena elección. ¿Quién sabe qué cosas increíbles nos depararán en el futuro? Exactamente. Tal vez tengamos experiencias de realidad virtual que parezcan completamente reales. Eso sería increíble. Imagina viajar a diferentes países sin salir de casa. O tener asistentes de IA que puedan ayudarnos en todo lo que hacemos. Sí, podrían gestionar nuestros horarios e incluso ayudar con las recetas de cocina.
Las posibilidades son infinitas. Es emocionante pensar en lo que vendrá después. Seguro, pero espero que no perdamos el toque personal con toda esta tecnología. Ese es un punto muy bueno. Es importante equilibrar la tecnología con las conexiones de la vida real. Absolutamente. Al final del día, lo que más importa son las personas. Lección 11. Comodidad al viajar. Hola Anna, estaba pensando en nuestro próximo viaje. Es importante tener opciones, especialmente en vuelos largos. Hola John, estoy completamente de acuerdo. Tener opciones hace que el viaje sea mucho más agradable. Exactamente. ¿Qué suele empacar para vuelos largos para mantenerse cómodo? Siempre llevo una almohada para el cuello y una manta acogedora. Me ayuda a relajarme y dormir mejor. Gran idea. También me gusta tener bocadillos a mano. La comida de los aviones puede ser impredecible. Sí. Los bocadillos saludables como los frutos secos y los frutos secos son perfectos para obtener energía. ¿También llevas una botella de agua? Definitivamente. Mantenerse hidratado es clave. Lo vuelvo a llenar después de pasar por el control de seguridad. Un movimiento inteligente. También descargo películas y podcasts para entretenerme. Hace que el tiempo vuele. Buena idea. Normalmente llevo un libro o mi lector electrónico. ¿Qué géneros te gustan? Me encantan los thrillers. Me mantienen al borde de mi asiento. ¿Qué hay de ti? Prefiero la fantasía. Es un buen escape de la realidad, especialmente en el aire. Eso suena divertido. Debería intentar leer algo de fantasía durante nuestro viaje. Te va a encantar. Además, es bueno compartir recomendaciones durante el vuelo. Absolutamente. Podemos tener nuestro propio pequeño club de lectura en el cielo. Perfecto. Con buena compañía y excelentes opciones, los vuelos largos pueden ser agradables. Lección 12. Entusiastas de la historia. Hola Anna, me gusta mucho aprender sobre historia. ¿Qué hay de ti? Hola John, yo también. Me parece fascinante explorar cómo los acontecimientos del pasado dan forma a nuestro presente. Exactamente. Me encanta leer sobre civilizaciones antiguas. Tenían culturas muy interesantes. Estoy de acuerdo. Los egipcios y sus pirámides son increíbles. ¿Los has estudiado? Sí, he leído mucho sobre su arquitectura y el proceso de momificación. La momificación es tan intrigante. Demuestra lo importante que era para ellos la vida después de la muerte. ¿Verdad? Y los jeroglíficos son como un rompecabezas que espera ser resuelto. Siempre he querido aprender a leerlos. Sería como desbloquear un código secreto. Eso sería increíble. ¿Qué otros temas históricos te gustan? Me interesan mucho las guerras mundiales. El impacto en la sociedad fue profundo. Lo mismo aquí. Las historias de valentía y sacrificio son realmente inspiradoras. Además, los avances tecnológicos durante ese tiempo fueron significativos. Absolutamente. Es fascinante cómo la necesidad impulsa la innovación. Creo que deberíamos visitar un museo juntos.
Sería divertido explorar las exhibiciones. Gran idea. Podemos aprender mucho y compartir nuestras opiniones sobre lo que vemos. Lección 13. La magia del cine. Hola, Anna. Tengo ganas de ver buenas películas. A mí también me gustan las comedias románticas. Hola John, yo también. Son tan divertidos y alegres. ¿Alguna recomendación para mí? Absolutamente. Cuando Harry conoció a Sally. Es un clásico. Las bromas entre los personajes son divertidísimas. Me encanta ese. Los diálogos son tan ingeniosos. ¿Has visto Crazy, Stupid, Love? Sí, es fantástico. La forma en que las historias se entrelazan es realmente inteligente. Además, el personaje de Ryan Gosling es tan encantador. ¿Qué hay de Notting Hill? Otra gran elección. Julia Roberts y Hugh Grant tienen una gran química. Exactamente. Sus momentos incómodos son tan identificables. ¿Prefieres las comedias románticas más nuevas o las clásicas? Disfruto de ambos, pero hay algo especial en los clásicos. Tienen un encanto atemporal. Estoy de acuerdo. Las comedias románticas más nuevas suelen tener un estilo diferente. ¿Cuál es tu película reciente favorita? Me gustó mucho a todos los chicos de los que me enamoré. Es dulce y divertida. Esa es adorable. Los personajes parecen tan reales. También me gustó Love, Simon. Sí, es sincero y aborda temas importantes. Deberíamos tener una noche de cine. Gran idea. Podemos ver juntos nuestras comedias románticas favoritas. No puedo esperar. Será una manera perfecta de relajarse y disfrutar de unas risas. Lección 14. Planes para el fin de semana. Hola, Anna. ¿Tienes algún plan interesante para el fin de semana? Hola John, estoy pensando en ir de excursión si hace buen tiempo. ¿Qué hay de ti? Eso suena genial. Estoy pensando en visitar una exposición de arte local. Me encanta ver nuevas obras de arte. Las exhibiciones de arte son tan inspiradoras. ¿Qué tipo de arte disfrutas más? Me gusta mucho el arte contemporáneo. A menudo tiene perspectivas únicas. ¿Qué hay de ti? Soy fan del impresionismo. Los colores y las pinceladas son tan hermosos. El impresionismo es precioso. ¿Has visitado algún museo famoso? Sí, he estado en el Louvre de París. Fue increíble ver la Mona Lisa en persona. Vaya, eso es increíble. Me encantaría ver eso. ¿Recomiendas algún otro museo? El Museo Van Gogh de Ámsterdam es una visita obligada para cualquier persona que ame su obra. Gran sugerencia. Lo añadiré a mi lista de viajes. ¿Sueles ir de excursión solo o con amigos? Prefiero ir con amigos. Es más divertido compartir la experiencia y tomar fotos juntos. Estoy de acuerdo. Además, es más seguro ir de excursión en grupo. ¿Tienes un lugar favorito para hacer senderismo? Sí, hay un hermoso sendero cerca del lago.
Las vistas son impresionantes. Eso suena perfecto. Quizá podamos planear un viaje de senderismo juntos alguna vez. Lección 15. Etiqueta en la carretera. Hola Anna, he estado pensando en conducir últimamente. Es importante que los conductores también permitan que otros conductores entrenen sus carriles. Hola John, absolutamente. La fusión puede ser estresante, especialmente durante las horas punta. ¿Verdad? Se trata de ser cortés en la carretera. Un poco de amabilidad hace mucho. Exactamente. Si todos cooperan, el tráfico fluye mucho mejor. ¿Alguna vez te ha costado fusionarte? Sí, una vez estaba intentando entrar en una carretera muy transitada, y los coches seguían acelerando. Eso es frustrante. Intento avisar con mucha antelación para que los demás sepan mis intenciones. Buena idea. El uso de las señales de giro demuestra respeto por los demás conductores. ¿Tienes algún otro consejo? Compruebe siempre sus puntos ciegos antes de cambiar de carril. Es más seguro para todos. Definitivamente. Y mantener una distancia de seguimiento segura también ayuda a prevenir accidentes. Sí. Ir a la cola es muy peligroso. Es mejor quedarse atrás y ser paciente. Estoy de acuerdo. La paciencia es clave, especialmente en el tráfico pesado. ¿Disfrutas conduciendo? Yo sí. Me resulta relajante, especialmente cuando puedo escuchar música o podcasts. Lo mismo aquí. Una buena lista de reproducción hace que cualquier viaje sea más agradable. Absolutamente. Quizá podamos planear un viaje por carretera juntos alguna vez. Eso suena genial. Podemos explorar nuevos lugares y practicar nuestra etiqueta de conducción. Lección 16. Apreciación del arte. Hola Anna. Aparte de cualquier otra cosa, no entiendo por qué alguien querría exhibir cuadros de principios del Renacimiento que pertenecen a la colección privada. Hola John, ese es un punto interesante. El Renacimiento temprano tiene una historia muy rica. ¿Qué le parece confuso al respecto? Bueno, creo que es fascinante cómo artistas como Botticelli y Da Vinci cambiaron el arte, pero ¿por qué mantener su trabajo oculto? Lo entiendo. Es frustrante cuando el arte hermoso no está al alcance de todos. Debería compartirse. Exactamente. El arte tiene el poder de inspirar y educar. Los museos desempeñan un papel crucial en este sentido. Lo hacen. Me encanta visitar museos y aprender sobre las historias detrás de las obras de arte. Yo también. Cada pieza cuenta una historia, y verlas en persona es muy impactante. ¿Has visto alguna pintura renacentista temprana en museos? Sí, vi El nacimiento de Venus en la Galería de los Uffizi de Florencia. Fue impresionante. Es una obra maestra. Los colores y los detalles son fascinantes. ¿Te sentiste inspirado? Absolutamente. Me hizo apreciar aún más la habilidad y la creatividad de esos artistas. Lo mismo aquí. Creo que el arte nos permite conectarnos con la historia de una manera única. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente.
Gracias.